Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra transmisión online de nuestro Ministerio Reyes y Sacerdotes. Desde el sitio donde estás te voy a animar a algo, que te coloques muy cómodo, que estés muy atento a lo que hoy vamos a tratar, porque en este mes de junio estamos iniciando una serie que sé que te va a bendecir mucho y que por consiguiente nos va a ayudar a salir adelante. Si tú estás en compañía de una persona, te voy a animar a que en el cuadrito que aparece nos escribas X1, quiere decir que estás con una persona. Si estás con 3 personas o más, vas a colocarle X2, X3 o X4. Eso nos ayuda a nosotros como ministerio para saber cómo está avanzando la palabra en cada una de las personas. Como lo pudiste ver al inicio, vamos a hablar acerca de clamor, pidiendo ayuda divina. Sé que es una serie que a todos nosotros nos va a bendecir. Sé que es una serie que a todos nosotros nos va a ayudar a salir adelante en medio de esta incertidumbre en el cual estamos. Pero también sé que a través del clamor Dios nos va a bendecir y nos va a dar eso que estamos pidiendo. Todos los seres humanos, todos, absolutamente todos los seres humanos, cuando estamos en peligro, lo primero que hacemos es pedir auxilio. Auxilio para que nos socorran en X o en Y cosa cuando nos encontramos en peligro. Pero lo hacemos de una forma desesperada, lo hacemos gritando, o como te lo dije ahora, lo hacemos clamando, pidiendo ayuda, pidiendo una intervención, ya sea una intervención humana o también una intervención divina. Pero definamos entonces qué es clamar. Clamar, desde el latín, se refiere a un grito. Clamar se refiere a una expresión, a pronunciarnos con vehemencia o con vigor en una situación que nos está pasando de peligro. Pero si yo llevo la palabra clamor al ámbito, a la parte espiritual, la palabra clamor se define como ruego, como pasión, como entrega, pidiendo una intervención divina de nuestro Dios dentro de lo que nos está sucediendo. Ahora, es importante que tú y yo tengamos en cuenta que el clamor no solamente es cuando estemos en peligro, también el clamor es importante cuando las cosas nos están saliendo muy bien. El objetivo de esta serie, como te lo estaba diciendo ahora, es que tú y yo aprendamos y que experimentemos que el clamor, que a través del clamor nosotros podemos obtener una respuesta divina. Es que a través del clamor tú y yo tengamos una intervención divina dentro de lo que nos está pasando. Créeme que cuando clamamos a Dios, Él nos va a responder. La palabra clamor en la Biblia aparece en el Antiguo Testamento y esta aparece alrededor de 70 veces y se registra por primera vez la palabra clamor cuando el pueblo de Israel estaba en cautiverio en Egipto. En esta época, cuando Israel estaba en cautiverio en Egipto, el pueblo levantaba su voz, gemía, le pedía a Dios que interviniera y que por favor los liberara. Pero tú ya sabes de la historia, Dios intervino, los sacó de Egipto y los liberó, llevándolos a otro territorio para que ellos prosperaran y salieran adelante. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido alguna dificultad. Todos en algún momento de nuestra vida necesitamos una respuesta. Todos en algún momento de nuestra vida le hemos pedido a Dios que intervenga. Pero, ¿sabes? Esa ayuda divina, eso que le estamos pidiendo a Dios, va a llegar a nosotros cuando tú y yo clamemos conforme a la palabra, cuando tú y yo hagamos las cosas conforme a la palabra. Es ahí cuando Dios va a meter su mano y nos va a ayudar. Hay una porción en la Biblia, hay un texto en la Biblia que dice, clama a mí y yo te responderé. Así como lo escuchas.
clama a mí y yo te responderé. Esta porción o este texto que te acabo de decir, Dios se lo estaba diciendo a Jeremías cuando Jeremías estaba en momentos de dificultad. Dios le estaba diciendo a Jeremías, Jeremías, clama a mí, yo soy el que te voy a auxiliar, yo soy el que te estoy protegiendo. Si tú clamas a mí, Jeremías, yo te voy a proteger, yo voy a corregir tu camino, yo te voy a guiar, yo te voy a proteger de todo lo que está ocurriendo. Dios le está diciendo a Jeremías, Jeremías, sé inteligente. Cuando necesites ayuda, lo primero que debes de hacer es clamar a mí. En los primeros capítulos, porque el libro que vamos a estar desarrollando durante todo este mes de junio es el libro de los Salmos. Y en los primeros capítulos de los Salmos encontramos salmos muy hermosos, salmos en los cuales se expresan clamor hacia Dios, pidiéndole una intervención, donde vemos cómo la respuesta de Dios es oportuna dentro del clamor de aquellas personas que se lo pidieron. Dentro de los primeros salmos que vamos a estar desarrollando en este mes de junio, tú te vas a dar cuenta de por qué el clamor es importante para nosotros, los que amamos a Dios y los que seguimos a Dios como Señor y Salvador personal. Ahora la pregunta sería, ¿sabes qué es clamar? Te aseguro que me dirías, sí, ya sé qué es clamar. Clamar es pedirle a Dios con vigor, basado en la palabra, que Él intervenga divinamente dentro de lo que estoy necesitando, estando las cosas mal o estando las cosas bien. Pero, ¿sabes cuál es el origen del clamor? ¿De dónde viene el clamor? ¿Por qué clamamos y por qué debemos de pedirle a Dios que por favor intervenga en nuestra vida? ¿Cómo hacemos nosotros entonces para que el clamor sea más efectivo? ¿Cómo hacemos nosotros entonces para que Dios escuche nuestro clamor y así Él intervenga dentro de lo que nosotros necesitamos? ¿Qué tal si me acompañas entonces a la palabra? Y te voy a estar leyendo Salmos 1, del 1 al 2. Y ahí vamos a encontrar el origen del por qué nosotros necesitamos clamar o el cómo necesitamos hacerlo. Salmos 1, del 1 al 2, te voy a leer la Reina Valera, 1960. Dice de la siguiente forma: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y aquí viene la parte central del todo lo que hoy vamos a estar desarrollando. Préstale atención. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando leemos este salmo, inicia con la palabra bienaventurado, lo cual quiere decir feliz, bendecido y en contentamiento. Lo que quiere decir es bienaventurado, feliz aquella persona que se goza en la palabra. Feliz aquella persona que está en contentamiento en la vida a través de la palabra. Feliz, bendecido aquella persona que se deleita en la palabra de Dios. Y ahí radica el principio del clamor. Radica en deleitarnos dentro de la palabra de Dios. A pesar de que las situaciones no estén como quisiéramos, de ahí radica en deleitarnos en la palabra de Dios. Créeme que si tú y yo aprendemos a deleitarnos en la palabra de Dios, como dice en un juego muy particular, estamos sacando del estadio, estaríamos haciendo un home run, porque cuando tú y yo nos deleitamos en la palabra de Dios, vamos a aprender a clamar, vamos a ser escuchados por Dios y por ende Él va a dar respuesta a lo que necesitamos. Es en el deleite en la palabra de Dios en donde encontramos respuesta. Es en el deleite en la palabra de Dios donde tú y yo clamamos a nuestro Padre Celestial y ahí podemos salir adelante de todo lo que nos está pasando. Alguien que se deleita en la palabra de Dios sabe cómo o por qué clamar. Esto realmente lo que
esto es realmente lo que necesitamos hacer todos como iglesia, volvernos a clamar, buscar a Dios, buscarlo a Él y decirle: Dios, necesitamos de ti como iglesia, necesitamos clamar vehementemente, no con gritos, porque clamar no es gritar, clamar es saber que Dios va a intervenir dentro de su palabra, clamar es deleitarnos en la palabra que Él tiene para nosotros, eso es clamar. Debemos entender entonces, como te lo dije ahora, que clamar no es gritar, sino que clamar es orar con desespero, pero a la vez clamar es deleitarnos en la palabra, es deleitarnos cuando lo buscamos a Él, es deleitarnos, no es no ir con afanes, es no ir con desesperos a la hora de decir tengo cierto tiempo, no. Clamar es deleitarnos, gozarnos dentro de Él, lo que Él tiene, sabiendo que tendremos respuesta de nuestro Padre Celestial, sabiendo que cuando nos deleitamos en la palabra, Él va a estar atento a lo que nosotros le pedimos y que por ende Él se va a deleitar también en nosotros. Por eso, nosotros sí o sí necesitamos levantarnos como una iglesia que clame, sin temor a equivocarnos. Cuando clamamos verdaderamente ante Dios, estaremos moviendo la mano de Dios, así como lo escuchas. Cuando clamamos a nuestro Dios y nos deleitamos en la palabra, estaremos moviendo la mano de Dios a nuestro favor. Le estaremos diciendo: Dios, interven en nuestra vida. Interven en nosotros, Señor. Por favor, necesitamos que tú obres a favor de nosotros. Pero sabes, todo parte del deleite que tú tengas de la palabra de Dios. Y ahí está la clave, está el inicio de aprender a clamar a nuestro Dios. Dios está siempre atento a nosotros. Dios está siempre atento a darnos lo mejor, pero tú y yo debemos de gozarnos en lo que Él nos ha dado. Él sabe lo que nos conviene, pero también sabe lo que no nos conviene. Él nos puede ayudar y nos puede ayudar a salir adelante en todas las cosas. Es decir, que podremos experimentar la plenitud de su soberanía cuando tú y yo clamamos. Y me fascina esto que te acabo de decir. Cuando tú y yo clamamos, experimentaremos la plenitud de su soberanía. Experimentaremos todo lo que Dios tiene para nosotros. Eso bueno que habla la palabra de Dios. Eso hermoso que habla la palabra de Dios para todos aquellos que lo aman. Escúchame muy bien, para todos aquellos que lo aman de corazón, para poder salir adelante. ¿Qué quiero que aprendamos entonces para ir aterrizando la palabra? Clamar no es gritar, sino una de las maneras más efectivas de deleitarnos en la palabra de Dios, experimentando su respuesta. Te lo quiero volver a decir. Clamar no es gritar. No, clamar no es gritar, sino que clamar es deleitarnos en la palabra de Dios. Así, tú y yo podremos experimentar la respuesta de Dios para nuestra vida. Muchos han creído, o muchos habíamos creído, porque yo también había caído en ese error, que clamar era gritar y gritar con todas nuestras fuerzas, quedar casi que sin voz, pero qué tan equivocados estábamos. Clamar no es gritar, clamar es deleitarnos en la palabra de Dios, esperando su pronta respuesta, porque sabes, Dios al que clama, a Él le va a dar respuesta. ¿Sabes? Es el momento de gozarnos entonces en la palabra. Es el momento de creer de que Dios nos va a dar respuesta cuando clamamos. Es el momento de clamarle a Dios para que Él intervenga dentro de su soberanía para poder salir adelante. Tal vez en muchas ocasiones tú has pedido ayuda. Y en muchas ocasiones te ha llegado
pero en otras ocasiones no te ha llegado la ayuda. Pero ¿sabes? Te voy a decir algo. Dependiendo a quien tú le pidas la ayuda, así mismo va a ser la respuesta. En dependencia a quien tú le pidas ayuda, así mismo va a ser la respuesta. Si tú le pides ayuda humana a algo que estás pasando, me imagino que va a ser una ayuda, una poca ayuda, pero va a ser una ayuda. Pero si tú le pides ayuda, si tú clamas a Dios pidiéndole una intervención divina, te aseguro que Él va a intervenir de una forma sobrenatural, pero también salvaguardando a todos aquellos que Él ama de corazón y se gozan en la palabra de Él. Si tú, escúchame muy bien, si tú no te deleitas en la palabra de Dios, entonces se te va a hacer muy difícil levantar un verdadero clamor. Si tú no te deleitas en la palabra de Dios, se te va a hacer muy difícil deleitarte o levantar un clamor en la palabra de Dios. No se trata de quejarse, no se trata de otras cosas, no. Se trata de deleitarse en la palabra de Dios para cuando tú lo busques, sepas cómo hacer que la mano de Dios se mueva a tu favor. El que se deja guiar por la palabra de Dios será una autoridad espiritual en este mundo. El que se deja guiar por la palabra de Dios será autoridad espiritual en el mundo espiritual, valga la redundancia, pero el que se deja guiar por la palabra de Dios, créeme, que tendrá autoridad para clamar dentro de lo que se está necesitando y así podrá experimentar esas grandes victorias que Dios tiene para nosotros. Por eso, las respuestas de Dios, antes de ser físicas, primero deben de ser espirituales. Las respuestas de Dios, antes de ser físicas, antes de verlas en el plano físico, debemos de conquistarlas espiritualmente. Ahí, en el plano espiritual, es donde logramos nuestras verdaderas victorias. Escúchame bien, en el plano espiritual es donde tú y yo logramos nuestras verdaderas victorias y veremos la intervención de Dios a nuestro favor. Él se moverá dentro de lo que necesitamos, siempre y cuando tú y yo nos gocemos en la palabra, siempre y cuando tú y yo nos deleitemos en ella. ¿Sabes? El clamar es una herramienta muy fuerte para nosotros los que amamos a Dios. Así que es hora de tomar eso que Dios nos ha dado. Es hora de ser eficaces a la hora de pedir una respuesta a Dios. Deja ya de quejarte, deja ya de andar de mal humor y empieza a experimentar el clamor. Pero eso sí, no te olvides que el fundamento del clamor está en deleitarnos en la palabra de Dios. Ahí se basa absolutamente todo, en gozarnos en ella. ¿Cuál es la tarea entonces? Para finalizar y orar. Esta es la tarea, una tarea sencilla, pero muy contundente. Dice, clama a Dios y experimenta su respuesta. Clama a Dios y experimenta su respuesta. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Empezar a clamar a Dios cuando tengas una necesidad, pero no solamente cuando tengas necesidades, sino también clama a Dios cuando las cosas estén saliendo bien, cuando estés muy contento, pero también cuando estés en tristeza, clama a Dios y te aseguro que Dios se gozará en nuestra vida, nos dará victoria y podremos salir adelante. ¿Qué tal si me acompañas en una oración y le pedimos a Dios que nos ayude a experimentar el poder del clamor en la palabra de Dios? Amado Rey, Padre Celestial, hoy te queremos dar gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra, Señor. Hoy hemos entendido y aprendido, Señor, que el peso, que la base del clamor, amado Rey, está en tu palabra, Señor. En gozarnos en tu palabra, Señor. Por eso hoy te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a entender tu palabra
pero también que nos ayudes, Espíritu Santo, a gozarnos en ella cuando las cosas estén saliendo bien o cuando las cosas no estén saliendo bien, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.